Hoy estamos a viernes 28 de agosto del año 2020. Queremos pedir por la salud de Sotera Reyes, de Maximino Enríquez Martínez, por su restablecimiento y su salud. Queremos pedir también por la fortaleza, la salud y la recuperación de doña Carmen. Quiero pedir también por Meyi y por nuestros hermanos enfermos, especialmente por María Teresa Hernández Macías. Quiero pedir también por todos los enfermos y enfermas de COVID-19 para que el Señor los restablezca, para que el Señor los conceda pronto reencontrarse con su familia. Quiero pedir también por la salud de Isabel, que está en Chile, por su familia. Quiero pedir también en este día por el eterno descanso de Esteban Martínez. Quiero pedir también por toda la familia Martínez. Quiero pedir también, Nelly Martínez pide por el eterno descanso de su mejor amigo que fue asesinado, por el eterno descanso de Celina de San Miguel, que falleció, que es de las Adoratrices Perpetuas, por el eterno descanso de Paula Armendáriz, de Sor Herminia Velasco Íñiguez, hermana Josefina, y de Sor Manuela de la Rosa Domínguez. Quiero pedir también por Florencia García Ramírez y todos los desaparecidos, para que el Señor les conceda a sus familiares reencontrarse con ellos, librarlos si es el caso de sus captores, para que el Señor les dé a la familia la paz, el consuelo, y a los que están en cautiverio la gracia de retornar y volver con los suyos. Quiero también pedir por todos y todas los que nos piden oraciones, por todos los que rezan por nosotros, por todos los que nos ayudan con sus oraciones y recursos. Y pedimos por cada uno de ustedes que vivirán con nosotros esta celebración. En tu casa estamos, oh Señor, con alegría, porque comprobamos ser hermanos de un Padre común. Somos tus hijos que en torno a tu altar te queremos amar, Señor. Somos tus hijos que en torno a tu altar te queremos amar, Señor. Vamos a iniciar esta celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
Oremos. Hoy 28 de agosto del año 2020 estamos celebrando a San Agustín de Hipona. Vamos a pedir por todos los obispos, especialmente por nuestro obispo Roberto que nos guía aquí en Ciudad Valles. Vamos a pedir también por todos y cada uno de los que tienen este oficio, para que el Señor les dé la luz de su Espíritu Santo, y pedimos por todos los que vivirán con nosotros esta celebración y por todos los que nos han pedido oraciones. Renueva, Señor, en tu iglesia el espíritu que infundiste en tu obispo San Agustín, para que, penetrados por ese mismo espíritu, tengamos sed de ti, fuente de sabiduría, y te busquemos como el único amor verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Vamos a disponernos a escuchar la palabra del Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso no con sabiduría de palabras, para no ser ineficaz la cruz de Cristo. En efecto, la predicación de la cruz es una locura para los que van por el camino de la perdición. En cambio, para los que van por el camino de la salvación, para nosotros es fuerza de Dios. Por eso dice la Escritura: anularé la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Acaso hay entre ustedes algún sabio, algún erudito, algún filósofo? ¿Acaso no ha demostrado Dios que tiene por locura la sabiduría de este mundo? En efecto, puesto que mediante su propia sabiduría el mundo no reconoció a Dios en las obras de su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la predicación de la locura del Evangelio. Por su parte, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. El amor del Señor llena la tierra. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. El amor del Señor llena la tierra. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. El amor del Señor llena la tierra. Frustra el Señor los planes de los pueblos y hace que se malogren sus designios. Los proyectos de Dios duran para siempre, los planes de su amor todos los siglos. El amor del Señor llena la tierra. Aleluya, aleluya, vivo está Señor Jesús. Aleluya, aleluya, para siempre eres la luz. Vengan y oren para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. Aleluya. Aleluya, aleluya, vivo está Señor Jesús. Aleluya, aleluya, para siempre eres la luz. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a aquellas 10 jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar su aceite. Y las descuidadas dijeron a las previsoras: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras les contestaron: no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y le dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Quisiera compartir con ustedes algunos pensamientos en torno a la palabra del Señor. La primera lectura es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y San Pablo va a decir algo bien interesante. San Pablo, recuerden que les está predicando a los paganos. Y el predicarle a los paganos, para ellos es una religión nueva. Ellos no son judíos. Ellos no conocen la historia de la salvación que conoce Pablo y los fieles judíos. Y el mensaje que viene a predicarles Pablo no es un mensaje como el que predican los filósofos del tiempo de Pablo. Recordemos que para los paganos la filosofía es la sabiduría, el amor a la sabiduría. Entonces, los que eran filósofos tenían las escuelas de sus discípulos, y aquellos que eran más inteligentes, más sabios según el pensamiento de aquellas épocas, pues tenían más discípulos. Pero Pablo no es un filósofo. Pablo no viene a predicar una nueva filosofía. Pablo viene a hablar de Jesucristo. Por eso le dice a los corintios: no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y esto no con sabiduría de palabras. Por eso les digo, Pablo no es sabio. Pablo es un creyente, y más que creyente, es alguien que va a testificar lo que le pasó a él. Porque recordemos que Pablo, en el camino de Damasco, se encuentra con Jesucristo. Pablo, de perseguidor, como les decía hace muchos días atrás, pasa de ser perseguidor, pasa a ser perseguido. ¿Por qué? Por la causa de Cristo. Pablo quiere acabar con los judíos, y de repente, cuando se encuentra con Cristo, es cautivado por él. Le cambia la vida. No lo conoce en su vida terrena. Se le revela a Jesús: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Soy Cristo a quien tú persigues. Y vemos como Saulo de Tarso cambia a Pablo de Tarso. Se convierte y es un gran predicador, ¿verdad? Con esa experiencia que él tiene de Cristo, ese encuentro con Cristo que le cambia la vida, le cambia su visión, le cambia sus valores, le cambia su manera de ver la vida, y entonces Pablo va predicando esto, no con sabiduría de palabras para no significar la cruz de Cristo. En efecto, la predicación de la cruz es una locura para los que van por el camino de la perdición. La cruz es el escándalo más grande. Recordemos que para los judíos morir en la cruz, como alguna vez les he dicho, era ser maldito de Dios. Entonces era un escándalo
para los judíos. Y eso de que Jesús el Hijo de Dios se había hecho hombre y había dado la vida por nosotros y había resucitado, pues era una locura para los paganos. No podían entender porque ellos no creían en la resurrección. Y por eso Pablo predica de manera sencilla. La fuerza de la predicación de Pablo viene de la fuerza del resucitado que va con él. Y por eso Pablo predica. Y por eso les pregunto, ¿acaso hay entre ustedes algún sabio, algún erudito, algún filósofo? ¿Acaso no ha demostrado Dios que tiene por locura la sabiduría de este mundo? En efecto, puesto que mediante su propia sabiduría el mundo no reconoció a Dios en las obras de su divina sabiduría. Acuérdense, Cristo, ¿cómo lo rechaza? Quiso Dios salvar a los creyentes mediante la predicación de la locura del Evangelio. O sea, a Cristo le decían que estaba loco cuando predicaba el amor, el perdón, la vuelta a Dios, el recibir a los pecadores, el recibir a la gente que era excluida. Por su parte, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo y este crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Después nosotros tenemos con el Salmo 32, esto que nos presenta el salmista, que los justos aclamen al Señor. El justo es aquel que vive conforme a la ley, que vive conforme a la palabra de Dios, que sigue los mandamientos de Dios. Y no solo hay que alabarlo con la boca, ni con el pensamiento, sino con la vida. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la ley acompaña nuestros cantos. Incluso San Agustín decía, el que canta, ora 2 veces. Y hoy nos invita a alabar a Dios con la música. Dice, sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. La lealtad de Dios que siempre va con su pueblo. Dios que acompaña a los suyos. Él ama la justicia y el derecho. La tierra está llena de sus bondades. Y el justo, cuando camina por ese camino de fidelidad a la palabra, pues va descubriendo toda la bondad de Dios en cada cosa con la que se topa. Frustra el Señor los planes de los pueblos, porque el plan de Dios es la salvación y a veces el plan de los pueblos es la destrucción y hace que se malogren sus planes. Los proyectos de Dios duran para siempre, los planes de su amor todos los siglos. Es el plan de Dios el perfecto, es el plan de Dios el que nosotros tengamos vida, tengamos sabiduría divina y tengamos una vida nueva conforme a Él. Y finalmente con el Evangelio, esto que nos presenta San Mateo, esta parábola de las 10 vírgenes que acompañan, salen al encuentro del esposo. Recordemos que el matrimonio judío tiene dos partes. La primera parte es los desposorios, cuando una mujer y un hombre se prometen ser el uno para el otro. Y en esta cultura judía ellos no viven juntos todavía. ¿Cuándo van a vivir juntos? Cuando el esposo vaya por la esposa y se la lleva a su casa. Y aquí entran las vírgenes, ¿verdad?, que acompañan a la esposa con sus lámparas. Pero no saben cuándo va a llegar el esposo. Acuérdense que el reino de los cielos se parece a... Estos días hemos estado escuchando que si nosotros supiéramos cuándo va a llegar Dios, ¿verdad?, Jesús, la vuelta de Jesús, lo que hablábamos, la parucía, seríamos como un padre de familia que estaría atento a que no se le metieran por un boquete el ladrón. Pues aquí habla de que no se sabe cuándo llega el esposo. Se quedan dormidas las vírgenes, unas sí se previenen con aceite, otras no. Cuando llega el esposo prenden sus lámparas. Las que ya no tenían aceite, pues le piden a las previsoras, pero dicen,
no les podemos dar de nuestro aceite porque ustedes se quedarían sin aceite y nosotros también, mejor vayan a donde lo venden. Y dice que se van a comprarlo y mientras ellas van, llega el esposo, se va con las vírgenes previsoras, entran al banquete y se cierra. Acordémonos que el banquete es el signo de la llegada de Dios en los últimos días, ¿verdad? Y es el banquete entre Dios y su pueblo, entre Cristo y su iglesia. Entonces, las mujeres que no fueron previsoras, pues están vistos como aquellos que no se prepararon para el día final, para entrar al banquete final del reino. Y entonces por eso dice, cuando le dicen, Señor, Señor, ábrenos, pero él respondió, yo les aseguro que no las conozco. Pues ¿cuál es el aceite? Pues el aceite de las buenas obras. El aceite que se tiene preparado para el día final, cuando el Señor llegue. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura, nosotros no vamos a predicar también como Pablo una sabiduría. Porque a veces también en nuestro mundo, actualmente el Evangelio es una locura. ¿Cómo es eso de perdonar cuando se pide la pena de muerte? ¿Cómo es eso de que hay que salvar la vida de un niño en el vientre de su madre cuando hay gente que ahorita pide el aborto? ¿Cómo es eso de que tenemos que amar a nuestros enemigos cuando ahorita el que la hace la paga? ¿Cómo es eso de que nosotros somos todos hermanos cuando a veces nos distinguimos por el color de piel, por las ideologías nos matamos, por las religiones nos hacemos a un lado, por las guerras nos dividimos, por las nacionalidades pensamos que somos distintos? Y el mensaje de Jesús es, todos ustedes son hermanos. Y el mensaje de Jesús es, si tu ojo es causa de escándalo, sácatelo. Si tu mano es motivo de escándalo, córtate. ¿Verdad? Y no estoy hablando en términos reales de sacarnos un ojo, cortarnos una mano, sino cambiar nuestra manera de mirar, cambiar nuestra manera de trabajar con nuestras manos. El Evangelio cambia todo. Y ahí está la sabiduría, ser sabios conforme a Dios. Porque yo les decía que Pablo en el encuentro con Jesús en Damasco cambia todo. Y para que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, para que nosotros cambiemos lo que ahorita nos parece una locura, o a muchos les parece una locura, un escándalo, algo que no se puede pensar, algo que va en contra de los valores de esta sociedad actual en que vivimos, tenemos que encontrarnos con Dios. Porque solo en el encuentro con Dios podemos distinguir lo que es la cruz. Solo en el encuentro con Dios podemos distinguir qué es el amor. Solo en el encuentro con Dios podemos distinguir cuál es el verdadero rostro de ser cristiano. Solo en el encuentro con Dios podemos descubrir cuál es la verdadera sabiduría. Si no tenemos este encuentro con Dios, pues vamos a pensar, como dicen en Chile, puras cabezas de pescado. Es decir, vamos a pensar cosas sin ton ni son. No le vamos a encontrar sentido a la vida. Todo nos va a parecer una locura. Incluso vamos a comulgar con cosas que sean totalmente opuestas al pensamiento cristiano. Yo pienso en algunos que son racistas y que de repente dicen, yo respeto a Dios, pero soy capaz de hacerle daño a mi hermano porque tiene la piel distinta, porque tiene un pensamiento distinto, porque viene de otro país, porque no tiene mis orígenes, porque no tiene mi tamaño, porque no tiene mi apariencia. Y a veces pensamos que podemos comulgar esas cosas, o pensamos que podemos comulgar el ser cristianos y el ser asesinos, el ser cristianos y el ser rateros.
el ser cristianos y el ser deshonestos, el ser cristianos y hacerle mal a los demás. Tenemos que encontrarnos con Cristo, si no estamos pensando de manera loca, de manera absurda. Esto con la primera lectura. Con el Salmo 32, esto que nos presenta aquí el salmista, que los justos aclaman al Señor. Es propio de los justos alabarlos. Y yo les decía, ¿dónde vamos a encontrar la verdadera justicia? Porque ahorita se habla de la justicia legal, se habla de la justicia de los derechos humanos, se habla de tantas cosas, ¿verdad? Y a veces los derechos humanos, pues a veces son a conveniencia. A veces la justicia es según me convenga a mí, según yo pueda sacar provecho de eso que llamo justicia, de eso que yo llamo mis derechos humanos. Y yo creo que nosotros aquí en la Biblia tenemos cuál es la verdadera justicia. Resumir en dos cosas: amor a Dios y amor a los hermanos. Aquí vamos a encontrar la verdadera justicia y el camino que nos señala Dios para realmente alabarlo, alabar al Señor. Y es propio de los justos alabar, honrarlo a Él y honrar a nuestros hermanos. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Veamos todas las cosas que hace por nosotros Dios y tener los sentidos abiertos, no solamente los sentidos físicos, sino los espirituales, para sentir el paso de Dios en nuestra vida y poder responder a Él. Si no tenemos un plan que es el divino y nos metemos a planes que son contrarios a los de Dios, vamos a fracasar. Porque el Señor frustra los proyectos de los pueblos. ¿Y cuáles son los pueblos? No son los pueblos comunes y corrientes, sino es el pueblo que hace cosas contrarias a Dios, que hace cosas para la muerte, que hace cosas para la injusticia, que hace cosas para el pecado, que hace cosas para el odio, que hace cosas para la división, que hace cosas para hacerle daño a los demás. Esos planes se frustran. Solamente el plan de Dios vencerá. Y finalmente con el Evangelio, esto que nos presenta San Mateo de las vírgenes prudentes y las vírgenes imprudentes, nosotros estamos esperando, como les decía hace unos días atrás, la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo? No lo sabemos. Y nosotros, como esas vírgenes, tenemos que preparar nuestra lámpara. ¿Y cuál es la lámpara nuestra? Las buenas obras. Nuestra lámpara tiene que ser encendida por las buenas cosas que hagamos a lo largo de esta vida. ¿Por qué? Porque estamos esperando la venida definitiva de nuestro Señor Jesucristo. Ya tuvimos la primera venida, como decíamos hace unos días atrás, que fue la venida en la carne. Esperamos cuando venga al final de los tiempos a juzgarnos a todos nosotros. ¿Qué le vamos a presentar al Señor? ¿Cuál es el aceite que va a encender nuestra lámpara? Porque a lo mejor pensamos que el Señor se va a tardar. Pero hace un rato yo celebraba el cuerpo presente de un hermano y pues a lo mejor el hermano no pensaba morirse. Y le llegó el día. Y la pregunta es para nosotros, cuando nos llegue el día, ¿va a brillar nuestra lámpara o va a estar apagada? ¿Vamos a acompañar al Señor en el banquete o nos vamos a quedar fuera? Por eso yo los invito a que le pongamos ganas, como decimos en México, le echemos ganas. Hagamos lo mejor de nosotros para amar a nuestros hermanos, para amar a Dios, para amarnos a nosotros mismos, para respetarnos como seres humanos, para vivir conforme a Dios, para que nuestra lámpara esté encendida y no esté apagada cuando llegue nuestro Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito
sea, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos en tu generosidad. Y ahora te presentamos y será para nosotros bebida de salvación. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar el memorial de nuestra salvación, te pedimos, Señor, que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, porque manifiestas tu gloria en la asamblea de los santos, ya que al coronar sus méritos, coronas tu propia obra. Tú nos ofreces el ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que, animados por su presencia alentadora, luchemos sin desfallecer en la carrera y alcancemos como ellos la corona de gloria que no se marchita por Cristo Señor nuestro. Por eso con los ángeles, los arcángeles y todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Leodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, para que así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cantamos como señal de paz el Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Y este, hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para los que no han podido recibir la comunión espiritual, decimos juntos: Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas, y te deseo en el alma. Pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo.
no permitas que me separe de ti. Oremos. Te rogamos, Señor, que nuestra participación en la mesa de tu Hijo nos santifique como miembros de su cuerpo y nos transformemos en el mismo Cristo a quien recibimos, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Le cantamos a nuestra Madre el canto de salida. ¿Cuántas veces siendo niño te besé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto a recordar cuántas cosas dejé de guardar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada, que el Señor nos bendiga.